¿Sí? Entonces es una lesión que aparece o lesiones que aparecen en la piel súbitamente, de forma aguda. Entonces, el exantema es una erupción cutánea, una erupción en la piel que aparece en forma súbita como parte de diferentes enfermedades infecciosas, pero también en otros cuadros. Ya, no todas son infecciosas. En otras enfermedades también puede aparecer, ¿no es cierto? Y el reto nuestro ahora va a ser pues que ustedes más o menos tengan algunos conceptos de qué características tienen cada una de estas enfermedades exantemáticas o cada una de estas enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Con la intención de que los puedan diferenciar y saber qué enfermedad podría ser y qué otras opciones hay. O sea, yo puedo decir ya, esto me parece una varicela, pero ¿qué otras enfermedades pueden ser? Rubiola. Esa es la idea de las revisiones que vamos a hacer hoy día, el miércoles y la próxima semana. Muy bien, entonces las enfermedades exantemáticas son esas enfermedades en las que hay una erupción en la piel. ¿Okay? Las enfermedades exantemáticas clásicas en algún momento se han reconocido o se han clasificado como primera enfermedad, segunda enfermedad, tercera, cuarta, quinta y sexta enfermedad. Eso en el momento en el que en la historia se han ido describiendo. Entonces, la enfermedad exantemática por excelencia, digamos, con la que solemos comparar a las otras enfermedades es ¿cuál es la primera enfermedad exantemática con la que solemos comparar todas las otras? El sarampión. ¿No? Entonces, el sarampión va a ser la primera enfermedad. ¿Sí? Hablando de enfermedades exantemáticas. ¿Sí? Luego se describió otra enfermedad que es la escarlatina. ¿Ya? Luego tenemos la escarlatina. Entonces esa sería la segunda. ¿Okay? ¿Cuál seguiría? La rubiola. Más o menos el orden en el que van. ¿Ya? Esta sería la tercera enfermedad. La cuarta es una enfermedad que ya no existe, que se llamaba enfermedad de Filatov. ¿Ya? Entonces, esa cuarta, por conveniencia, en algunos libros, revisiones, ¿no es cierto? Ahora la ocupa la varicela. ¿Ya? Pero originalmente no se conocía pues como cuarta enfermedad. ¿Ya? Pues la cuarta enfermedad era una enfermedad que ahora ya no existe. Que era una variante de la rubiola. Una variante. Era una rubiola escarlatiniforme, sí, se parecía a la escarlatina, pero actualmente ya no existe. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la cuarta enfermedad es la varicela. ¿Ya? Solamente con fines, digamos, didácticos. ¿Cuál sería la quinta enfermedad? El tema infeccioso. Y esto sí, o sea, ustedes van a ver un infectólogo o un dermatólogo, les va a decir, este signo de la cachetada, parvovirus B19, quinta enfermedad. No les va a decir el tema infeccioso. Les va a decir quinta enfermedad. Por supuesto, no escrito con unos, ¿cierto? Quinta enfermedad. ¿Sí? Y por último, tenemos a la roceola, que también se llama exantema súbito o infección por herpes virus humano tipo 6 y 7. Entonces la roceola es la sexta enfermedad.
Y en el CIE-10 estos sí existen como quinta enfermedad, sexta enfermedad. ¿Ok? Muy bien, entonces esas son las enfermedades exantemáticas clásicas. ¿Ya? Ahora, hay otras enfermedades exantemáticas, por ejemplo, de las que vemos frecuentemente todos los años en los jardines. Tenemos una cosa que se llama mano, pie, boca, ¿no es cierto? Mano, pie, boca, que es producido por un enterovirus, exactamente Coxsackie. ¿Ya? Coxsackie. Entonces, de estas enfermedades exantemáticas es que vamos a hablar ahora. ¿Ya? A ver, de estas enfermedades, ¿cuál es la única producida por bacterias? La única producida por bacterias va a ser la escarlatina. ¿Sí? ¿Qué bacteria ¿bien? Streptococcus pyogenes del grupo A. Streptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococo pyogenes. ¿Sí? Y el resto van a ser virus. Virus, 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 virus y virus. ¿Ok? Otra cosa. ¿Cuáles de estas enfermedades exantemáticas tienen vacuna y cuáles no? Sarampión, A ver, rubiola, ¿para varicela. sarampión hay vacuna? Sí. ¿Para escarlatina hay vacuna? No. No. ¿Para Sí. rubiola? Sí. ¿Varicela también? ¿Eritema infeccioso? No tiene vacuna. ¿Y para rociola? No tiene. No hay vacuna. Entonces, fíjense, de esas 6 enfermedades exantemáticas clásicas, ¿ya? Clásicas, de esas 6, 3 tienen vacuna y 3 no tienen vacuna. ¿Qué? No tienen vacuna. Ahora, nos vamos a saltar a esto. Esto tienen que saber, sí o sí. Este es el esquema de vacunación actual. ¿Ya? Va a ir cambiando con el tiempo, pero algunas cositas pequeñas. Entonces, este es el esquema de vacunación actual. Ustedes tienen que conocerlo sí o sí. ¿Ya? Tienen que saber a los 2 meses o al nacimiento qué vacunas va a recibir, a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 7, a los 12, a los 15, a los 18 y a los 4 años. ¿Ok? Entonces, todas estas vacunas van a estar destinadas a niños menores de 5 años. ¿Ok? A niños menores de 5 años y nos van a proteger de estas 16 enfermedades. ¿Ok? 16 enfermedades. A ver, vamos a comenzar. En el recién nacido va a recibir 2 vacunas. ¿Sí? Va a recibir PSG, que es una vacuna intradérmica. Se van a formar una ampollita casi, intradérmico. Y la otra vacuna que va a recibir es vacuna para hepatitis B, intramuscular, en el muslo, en el vasto externo del cuádriceps. ¿Sí? Ahí lo va a recibir. Entonces, el recién nacido va a recibir estas 2 vacunas, hepatitis B y BCG. ¿Sí? BCG es vacuna para tuberculosis. ¿No es cierto? Estos días no vamos a hablar sobre la BCG, por eso vamos a hablar en el tercer aporte cuando hablemos de tuberculosis específicamente. ¿Ya? Muy bien. De hepatitis B, si vamos a hablar estos días, a los 2 meses va a recibir todas esas vacunas, es un montón. Va a recibir pentavaleno. ¿Ya? Pentavaleno. ¿Qué entienden por pentavaleno? Es una vacuna para 5 enfermedades. También podría ser para 5 serotipos de la enfermedad, pero en este caso son para 5 enfermedades. ¿Cuáles son? Sarampión, varicela. A ver. Claudia,
convulsiva y hemófilos influenza de tipo B. ¿Ya? Entonces la pentavalente, cuando empezó esa vacuna, ¿no es cierto? No se llamaba pentavalente, se llamaba solamente DPT. Difteria, pertussis, tétanos. ¿Sí? Además, se ha ido después agregando hepatitis B, hepatitis viral B y hemófilos influenza tipo B. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por eso se llama pentavalente. Entonces, eso lo va a recibir a los 2 meses. Además de pentavalente, va a recibir vacuna para poliomielitis. ¿Okay? Además, va a recibir vacuna para, ¿qué dice? Neumococo. Neumococo. ¿Ya? Todos estos son intramusculares. ¿Vamos? Y unita más por vía oral, que va a ser para rotavirus. La primera causa de diarrea en niños. ¿Vamos? Rotavirus. Entonces ustedes ven acá, pentavalente, rotavirus, polio y neumococo. A los 4 meses, idéntico, lo mismo. Se repite. ¿Ya? A los 2 y a los 4 meses es exactamente igual. Luego nos vamos a los 6 meses. A los 6 meses ya no va a recibir rotavirus, ya no va a recibir neumococo. Va a recibir solamente pentavalente, polio y la primera dosis de influenza. Hace unos 2, 3 años, la primera dosis de influenza no era a los 6 meses, sino a los 7 y la segunda a los 8. ¿Ya? Como la gente no está yendo a vacunarse, ¿sí? La prueba de eso es que han ido apareciendo difteria, apareció sarampión, apareció polio, ¿no es cierto? Entonces, como han disminuido las coberturas de vacunación y hay que aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto? Cada vez que va, ¿no es cierto?, la mamá a la posta, al hospital, pues se ha decidido que la primera dosis de influenza sea junto con esto, a los 6 meses. ¿No? Entonces, a los 6 meses son 3 inyectables, imagínense, pentavalente, polio e influenza. ¿Ya? Ojo, esta influenza es virus. Dentro de la pentavalente está hemófilos influenza tipo B, es una bacteria. No confundir. Este es el virus de la gripe o influenza. ¿Okay? Entonces, a los 6 meses, 3 inyectables, pentavalente, polio e influenza. A los 7 meses, solamente influenza. Si no viene, ya pues ni modo, ¿no? Pero ya por lo menos ha recibido una dosis de influenza. ¿Ya? Influenza, dicho sea de paso, para nosotros, para nuestra realidad, las antes del año son 2 dosis. Acá está, a los 6 y a los 7 meses. Después del año ya es una sola dosis al año. Luego vienen los 12 meses. A los 12 meses viene sarampión, paperas y rubiola. La SPR. Sarampión, paperas y rubiola. La última dosis de neumococo. Ya habíamos visto acá neumococo 1, neumococo 2 y acá su tercera dosis de neumococo. ¿Okay? La primera dosis de SPR, sarampión, paperas y rubiola. Su única dosis de varicela. ¿Ya? Varicela a los 12 meses. Y podría recibir además influenza, ya una dosis anual. Sí, una vez por año. A los 15 meses, 1 año y 3 meses, va a recibir vacuna para fiebre amarilla y para hepatitis A. ¿Okay? Hasta ahí prácticamente ya se han completado las vacunas. Lo que viene después son
refuerzos. A los 18 meses, año y medio, va a venir el refuerzo o segunda dosis de sarampión, paperas y rubiola, que lo había recibido al año. ¿Sí? Entonces, a los 18 meses, año y medio, recibe su segunda dosis de sarampión, paperas y rubiola. Luego viene un refuerzo de DPT, ya no es pentavalente, ya no lo protegemos para Haemophilus influenza tipo B, ya no lo protegemos para neumococo, porque Haemophilus influenza B tipo B y neumococo va a afectar fundamentalmente a menores de 2 años. ¿Ya? Entonces, ya no recibe pentavalente, claro, pentavalente, o sea, ya no recibe Haemophilus influenza tipo B ni hepatitis B, solamente DPT, difteria, pertussis y tétanos. ¿Okay? Y refuerzo de polio a los 18 meses. Luego, anualmente va a recibir influenza, ¿ya? Aunque esto la verdad tenemos poca vacunación para influenza. Y a los 4 años prácticamente cerramos con las vacunas. A los 4 años cerramos con las vacunas, va a recibir sus últimos refuerzos, en este caso DPT, polio y bueno, influenza anual. Pero fíjense, fundamentalmente es DPT y polio, ¿no? Y con eso completamos todo el calendario de vacunación en un niño menor de 5 años. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese esquema de vacunación tienen que saberlo, tienen que conocer en qué momento van a recibir, ¿qué se llama? Cada una de estas vacunas. ¿En qué momento van a recibir cada vacuna y cuántas dosis? ¿De cuántas dosis se componen? Entonces tienen que saber, por ejemplo, que pentavalente va a recibir 3 veces, que neumococo va a recibir 3 veces, que rotavirus va a recibir 2 veces y en qué momento. ¿Okay? Esto mismo lo vamos a repetir, no sé si el miércoles o el próximo lunes, para que les quede. ¿No? Entonces, hoy día vamos a empezar hablando sobre sarampión. Los que expongan de a 2, tienen 15 o 20 minutos, máximo 20 minutos, no se pasen del tiempo, de ser concisos. Y los que van a exponer solos, 7, máximo 10 minutos. Entonces empezamos hablando de sarampión. Yo soy ¿Quiénes están? Rocío. Rodrigo y ¿tienen la lista? Rocío, no. La asistencia. Lista de asistencia. Y Juli. Me tomé muy a pecho la semana santa. Alex. Muy bien, a ver chicos, atentos. Adelante, Vicente. Profe, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a exponer acerca de la primera enfermedad exantemática, que es el sarampión. Bueno, esta es una enfermedad por definición viral, aguda y es muy contagiosa. Hay que redundar que es exantemática ya que produce una erupción cutánea, ¿no? Como se ve en la imagen. Esta tiene como etiología un virus del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae, de genoma viral tipo ARN con un solo serotipo. Es un virus que tiene una envoltura, que tiene proteínas importantes como la hemaglutinina y la proteína de fusión, ¿no? Esta enfermedad se transmite a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda y puede permanecer en superficies contaminadas por al menos 2 horas. Como les mencionaba, esta es una enfermedad muy contagiosa, ya que 9 de cada 10 personas no vacunadas pueden infectarse y desarrollar sintomatología. De acuerdo a la OMS, al menos 107.500 personas
murieron por esta enfermedad en el 2023 y el grupo más afectado son los niños menores de 5 años. En 2024 se han notificado en América 365 casos. La mayoría está ubicada en Estados Unidos, pero en Perú en el 2024 se han identificado 2 casos, lo que ha generado una alerta, por lo que el MINSA ha hecho una especie de barrido de vacunación para en los lugares aledaños a los pacientes infectados para poder cubrir, ¿no?, con las vacunas frente a sarampión. Bueno, el principal factor de riesgo para que un niño desarrolle sarampión es no tener las vacunas completas. En Perú se ha hecho un estudio que ha demostrado que hay muchas regiones que tienen niños que no tienen las vacunas completas. En 2023, Ucayali, Loreto, Lambayeque, Lima y Puno fueron los lugares con niños con mayor cantidad de niños sin cobertura de vacunas, y la SRP, que es la vacuna para sarampión, paperas y rubeola, fue una de las que más faltaba, ¿no? Una de las vacunas con menor cobertura nacional. Bueno, dentro del cuadro clínico vamos a ver que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días, es decir, después del contagio los síntomas aparecen dentro de ese periodo de tiempo. Luego vamos a tener un periodo prodrómico que dura 3 días, donde se presenta principalmente fiebre, una alza de temperatura, y las 13 para que se recuerden, que es cough, de tos, coriza y conjuntivitis. Entonces, nuestro paciente va a venir con una tos seca, incluso con dolor de garganta, una coriza que puede cursar con rinorrea, con congestión nasal, y una conjuntivitis que pues va a generar inflamación y ojo rojo en el niño. Ahora, dentro del periodo prodrómico también puede evidenciarse manchas de Koplik, que son estas manchas en la cara interna de la mucosa oral, que son manchas más o menos tipo grisáceas con una base rojiza, ¿no? Estas son manchas muy diferenciales de lo que es el sarampión. Es un signo patognomónico. Si tenemos estas manchas, tenemos sarampión. Bueno, después de esto, 1 o 2 días después, sucede el periodo exantemático, donde se van a evidenciar las manchas, o bueno, la erupción característica es una erupción maculopapular roja con manchas que se van a extender en sentido cefalocaudal, es decir, primero empiezan en la cabeza, a nivel de la cara, y luego van migrando hacia tronco y luego a extremidades inferiores. También se dice que es de tipo centrífugo, ya que primero aparecen en el tronco y luego ya se van extendiendo hacia las extremidades superiores y luego inferiores. Hay que recordar, un dato importante es que estas no afectan palmas y plantas, y bueno, estas, como se ven aquí en la imagen, son máculas y pápulas de color que pueden ser rojizas hasta violetas, de 0.1 a 1 centímetro de diámetro, y van a desaparecer después de unos 4 días de iniciado. Después de que empiezan a desaparecer, empiezan a descamarse, igualmente en el mismo sentido que en las que han aparecido, ¿no? De cabeza hacia caudal. Ahora, hay en algunos casos que el sarampión puede dar complicaciones, ¿no? Las 3 principales serían la neumonía, la encefalitis y la diarrea. Hay que recordar que la neumonía es la principal causa de muerte por sarampión en niños. Ahora, el sarampión también disminuye la inmunidad, entonces puede producir sobreinfecciones como son la otitis media aguda, y en casos más extremos la panencefalitis esclerosante aguda, que es una enfermedad que se puede presentar después de 7 a 10 años de la infección inicial. Esta es una enfermedad que presenta disfunción neurológica progresiva, iniciando con cambios conductuales. El niño cambia de humor, cambia de actitud, luego va a provocar demencia y convulsiones, y en el peor de los casos, coma y muerte.
Ahora, por el diagnóstico tenemos la detección de ARN viral del sarampión mediante la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, pero bueno, la que más se usa es la detección de inmunoglobulina M específica del virus del sarampión. También tenemos la identificación de IgG. Un aumento de 4 veces en la concentración nos daría una enfermedad aguda, y el aislamiento del virus del sarampión en el cultivo celular, que se puede extraer de la mucosa nasofaringea, de orina, de sangre, que actualmente se está utilizando, pero en realidad esta es la detección. Bien, continuando con el tratamiento, lo primero es señalar que no existe un tratamiento específico para el sarampión, ¿no? Entonces es de soporte, por lo tanto, ante esta fiebre alta que generalmente presentan antipiréticos, hidratación, y se ha visto también, ¿no?, que el sarampión conlleva muchas veces una disminución de la inmunidad, lo cual también lleva a coinfecciones o sobreinfecciones, ¿no? Las cuales también se puede ver en algunas neumonías. Entonces estos también se deben tratar respectivamente, ¿no?, con antibióticos o en base a lo que toque. Y en base a las complicaciones que también ya explicó mi compañero. Bien, y también se ha visto en algunos estudios que la vitamina A se ha involucrado en reducir la gravedad del sarampión. Y es actualmente recomendado por la OMS y el Centro de Control de Enfermedades. Justamente ahí se puede ver las dosis según la edad. Es menos de 6 meses de 50.000, 6 a 11 meses de 100.000 y mayores a 12 meses de 200.000. En sí la vitamina A se dice que está involucrada porque bueno, cumple la función también regular de inmunidad, ¿no? Y también la función celular, obviamente también la vista. Y se ha asociado con el sarampión porque se ha visto casos de niños los cuales llegan a formar una queratitis, ¿no?, en este tipo de pacientes, y también bajan los niveles de vitamina A. Aparte de que justamente el sarampión como se señaló, generalmente se dan personas pobres o con este tipo de características, digamos, donde hay una gran cantidad de personas, por ejemplo, guarderías, etcétera, ¿no?, y que puede estar asociada a desnutrición. Por lo tanto, niveles bajos de vitamina A, esto debería corregirse para evitar una mayor gravedad, ¿no? Entonces, se hizo obviamente en este cuadro, podemos ver justamente en este forest plot de un metaanálisis de diferentes ensayos clínicos. Y justamente se ha visto, sobre todo los que están a este lado de la línea, son los que están, los que señalan que es un factor protector en cuanto a la mortalidad, el uso de la vitamina A. Y de forma general se ha llegado al resultado de 0.88, ¿no? Es decir, eso indica que la vitamina A reduce un 12% de la mortalidad por sarampión. Entonces, por lo cual es recomendado aún como ya mencioné, por la OMS. Sin embargo, todavía eso sigue siendo un tema de debate, ¿no? Y todavía en la investigación está la antiviral ribavirina, lo cual se ha visto que tiene efectos en el laboratorio, pero no hay ensayos clínicos, ¿no?, lo cual implica el resultado en personas. Ahora hay medidas de control en profilaxis post-exposición, implica en aquellos pacientes, sobre todo niños, los cuales han estado en contacto con niños enfermos, ¿no? Y entre estas se aplican dos, lo que es la vacuna, MMR en inglés, es lo mismo que la vacuna SPR. Y lo otro es la aplicación de darle anticuerpos de forma directa, es decir, inmunoglobulina, sobre todo intramuscular o intravenosa en algunos casos. Entonces, pero eso va a depender del tiempo de días en los cuales está expuesto al niño enfermo. Por ejemplo, si es en los primeros 3 días, también depende de la edad, ¿no? Si es, digamos, un bebé de 6 a 11 meses, digamos, que el hermano ha enfermado y está dentro de los 3 días, lo recomendado es justamente darle la vacuna y que esté en cuarentena. Y no es necesario cuarentena, dicen, ¿no?, pero se debe dar la vacuna, que puede tener buenos efectos en ese paciente. De igual forma, si es de mayor a 12 meses, también se le administra la vacuna en los primeros 3 días. Sin embargo, si ya pasa a los 4 o 6 días, lo recomendado para que no haya gravedad, digamos, podría dar lo que es esta inmunoglobulina intramuscular, ¿no? Sin embargo, si ya pasa todo este tiempo, no es necesario, porque ya no hay efecto ni de la vacuna ni de la inmunoglobulina, ¿no? Entonces no es necesario esta profilaxis. Y de igual forma en embarazadas y en pacientes inmunocomprometidos. Si es en los primeros 3 días, se le puede dar inmunoglobulina intravenosa en caso de inmunocomprometidos. Y en caso de embarazadas va a depender también si ha sido vacunada, es decir, inmune, o no ha sido vacunada. En caso de que no haya sido vacunada, también se le da estas inmunoglobulinas, ¿no? Pero eso entre los 4 y 6 días más o menos.
Y si no, bueno, no es necesario. Siguiente. Entonces, bueno, la otra medida en este caso de control de esta enfermedad ha sido la vacunación, ¿no? La que se aplica, como ya se explicó, es la triple vírica, la cual implica OSPR, donde está sarampión, paperas y rubiola. Ahora, como se ha visto, esto se aplica a los 12 meses. Se puede aplicar antes, entre los 6 y los 11 meses, pero se prefiere entre los 12 meses en general. Ahí se da la primera dosis, como se puede ver, junto con la antineumocócica, ¿no? Y también se señala en el esquema de vacunación una segunda dosis a los 18 meses, como hemos visto hace un ratito. Sin embargo, esto es en realidad se utiliza si es que la primera vacuna no ha hecho efecto, porque realmente se utiliza 2 dosis si es que esta segunda vacuna se da dentro de los 28 días posteriores a la primera vacuna. Es decir, la primera vacuna aumenta la efectividad o es efectiva en un 95%, y si se da la segunda dentro de 28 días, esa aumenta a un 98%. Pero si no, solo trata de reemplazar a la primera, no es decir que no haya hecho efecto prácticamente. Entonces, justamente como es un tratamiento y con cualquier vacuna se debe ver la efectividad. De igual forma, en otro estudio se vio en un metaanálisis, el más reciente, se vio en todos los estudios, ¿no?, como este es un factor protector de la vacuna. Y de forma general, reduce una protección en un 95%, o una efectividad, mejor dicho, del 95%, ¿no? Con respecto a los niños los cuales no han recibido la vacuna. Bien, y bueno, esto es todo. Muy bien. No, pues sí, 77, señor. Ya, córrele. Muy bien, entonces en cuanto a sarampión, ustedes tienen que saber algunas cositas. Uno, sus fases. ¿Qué fases tiene? Porque de eso va a depender con qué sintomatología viene el paciente. Nosotros felizmente hay años que no vemos sarampión, pero hace unos 3 años vinieron unos extranjeros con sarampión y se pasaron por todo, ¿no? Y imagino que todavía tenemos una, que se llama una cobertura de vacunación buena, que no tenemos después de haberse pasado por varios lugares, ¿no? Pero con la migración, en este caso, países como Venezuela, Brasil, tienen casos de sarampión y de otras enfermedades también. Entonces hay que estar, ¿qué se llama? Atentos, pues, ¿no? O sea, cuando no corresponde a lo que habitualmente vemos, ¿no? En el caso del sarampión y la escarlatina, en el caso del sarampión se habla de que la erupción es una erupción morbilliforme, ¿no? Morbilliforme. En cambio, en la escarlatina hay una erupción precisamente escarlatiniforme. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? En el sarampión, van a ver ustedes, a pesar de que se ve una cosa así muy llamativa, ¿cierto? Como esto. ¿Cómo lo Presentación arriba. Allá. Entonces, fíjense, a pesar de que la erupción es así muy llamativa, ¿no es cierto? Muy llamativa, si ustedes se concentran, van a encontrar partes de piel que están sanas. ¿Ya? Entonces, si hago un circulito, ¿no es cierto?, acá y me centro en una partecita acá, por ejemplo, hay parte de piel sana, ¿sí? Y hay otra parte de la piel que está afectada. Eso cuando vean escarlatina no van a ver. Todo es homogéneo, todo está comprometido. Entonces, ojo con las erupciones morbilliformes. Las erupciones morbilliformes tienen esa característica, que si bien su afección es extensa, incluso con lesiones confluyentes, todavía puedo encontrar espacios de piel sana. ¿No?
Mientras que en la escarlatina, la zona que está afectada, la ves así toda parejita, homogénea. ¿No? Es muy difícil encontrar una parte que esté sana. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué más? Creo que ya. Y bueno, definitivamente tienen que saber en qué momento tenemos que vacunar para sarampión. Van a ser solamente 2 veces al año y al año y medio. ¿Ok? No hay más. Muy bien, ¿quiénes van a hablar sobre el tema? Quieren hablar sobre escarlatina. Ojo, la escarlatina es la única enfermedad exantemática producida por bacterias. Sí. No te podría decir eso. Pero, por ejemplo, esa erupción morbilliforme la puedes ver en un Kawasaki, que no es una enfermedad exantemática, que no es una enfermedad infecciosa, es, digamos, más bien inflamatoria o inmune, ¿no es cierto? Pero hay esa erupción morbilliforme. En un Steven Johnson, una reacción por drogas, ¿sí? También puede haber una erupción morbilliforme, o sea, que semeja al sarampión, que semeja ese tipo de erupción. ¿Ya? Entonces, eso para o cuando quieran, digamos, hacer el diagnóstico diferencial con otros ejemplos. Dime, Rodrigo. En el libro que nos pasó hoy, Ajá. también vi que la vacunación es a los 4 años y A los 4 o 6 años. en el que se vacuna a los 18. Sí. Ahora, ¿por qué hay diferencia en los esquemas de vacunación de un país a otro? Básicamente por, primero por la parte económica, ¿sí? Porque hay algunas vacunas que son caras, que no podemos acceder. Y el otro motivo que va a orientar nuestros esquemas de vacunación es la parte epidemiológica. O sea, nosotros tenemos que saber en qué pacientes o en qué grupo etario es que nosotros tenemos sarampión, a quienes queremos proteger, ¿no? Entonces, ahí va, ¿qué se llama? La calendarización de las vacunas. Entonces, eso va a ser distinto de un lugar a otro. En Europa hay algunos países que no vacunan para BCG, no ponen BCG, porque no tienen tuberculosis. ¿Ya? Y nosotros hemos tenido niños, hemos tenido un caso de una niña que nació en Italia, se vino al Perú, o venía cada cierto tiempo al Perú, en una de esas se vino, estuvo buen tiempo, y hizo una meningoencefalitis tuberculosa. Ya nos hemos demorado casi mes y medio en demostrar que era tuberculosis. Ya le habíamos comenzado tratamiento, pero todos los exámenes salían negativos, pero teníamos el antecedente de que no había recibido BCG. Entonces, o sea, va a depender de cada lugar. Hay lugares, como les digo, en los que, como no tienen esa enfermedad, ¿no es cierto? Pues no. ¿No? Adelante, Fidel. Doctor, compañeros, buenas tardes. En esta sobre la segunda enfermedad exantemática, la escarlatina. Cuando nosotros hablamos de la escarlatina, tenemos que tener en cuenta de que es un síndrome, ¿no? Está compuesto de signos, síntomas. Por lo general, como sabemos y ya lo hemos hablado, se debe a una bacteria que es el estreptococo fenolítico del grupo A o el estreptococo piógenes, el cual es una bacteria, en este caso gram positiva, cocos, está a manera de cadena. Por lo general, este tipo de estreptococos van a generar primero un foco, o sea, un foco de infección, ya sea una faringitis, una erisipela, una fascitis necrotizante, y de esto va a progresar y va a generar estos exantemas o estas erupciones.
También tenemos que tener en cuenta de que el reservorio de esta bacteria en el humano va a ser en las mucosas y en este caso en la piel. Por eso es que está muy relacionado con el tracto aéreo superior y bueno, con la faringitis más que nada. Otras cosas importantes que tenemos que tener es que este tipo de este tipo de enfermedad lo que va a hacer, lo que le va a dar la virulencia, lo que le va a permitir colonizar, invadir, evadir el sistema inmunológico, van a ser ciertos factores como en este caso tenemos la proteína M, el ácido hialurónico, la DNasa B y la estreptokinasa que le van a permitir esto. Y aparte de que esta bacteria en el organismo va a generar ciertas exotoxinas pirogénicas. Estas exotoxinas pirogénicas van a actuar a manera de superantígenos. Es de las pocas bacterias que genera esto y va a generar todo el cuadro, toda la liberación de citocinas, etc. También estas exotoxinas pirogénicas van a provocar en las células mononucleares del cuerpo que puedan producir ciertos factores de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, interleucina 6, que si recordamos la clase de fiebre, bueno, también pueden generar fiebre e incluso shock, en este caso en pacientes predisponentes que tienen otro síndrome que se conoce como el síndrome de shock tóxico por estreptococo. De acuerdo a la fisiopatología, como les dije, los factores que van a permitir esta colonización, esta invasión, vienen a ser la proteína M, ácido hialurónico, etc. Las toxinas pirogénicas que van a actuar, o bueno, también se conocen como toxinas, en este caso escarlatínicas, también eritrogénicas, pero básicamente son las que actúan de manera de superantígenos. Y tenemos la TSCT1, que está relacionada con el síndrome de shock tóxico por estreptococo 1 y las enterotoxinas. Antes se pensaba que las personas presentaban estos exantemas por una infección primaria por el estreptococo piógenes, pero ahora se sabe que dependen de una reacción de hipersensibilidad retardada adquirida por el huésped a los superantígenos estreptocócicos. Básicamente tienen que ya haber tenido la infección anteriormente y luego ya al el cuerpo estar presensibilizado, pues ya hay una liberación más rápida y van a generar este tipo de erupciones. La clínica. Por lo general los pacientes van a acudir al médico más que nada por las molestias del foco infeccioso, o sea, ya sea la faringitis, ya sea la celulitis, la fascitis necrotizante, etc. No tanto por las lesiones propias dérmicas que ni siquiera se dan en la mayoría de los casos. Se asocia más comúnmente con faringitis, como ya les dije, que bueno, sería el principal foco. El periodo de incubación viene a ser entre 1 o 5 días y la erupción maculopapilar va a recién aparecer entre el día y los 2 días, en este caso de los síntomas iniciales por la faringitis. Por otro lado, entre los síntomas de la faringitis que ya hablábamos, principalmente la fiebre, ¿no?, que aparece de manera repentina, también el dolor de garganta, cefalea, ¿no?, síntomas más generales. Y bueno, la historia clínica, exposición a contacto cercano, está muy relacionado en este caso con los niños en etapa escolar, pues porque están en entornos donde pues están más conglomerados, hay mayor facilidad de transmisibilidad en este caso de la faringitis. Entonces, el examen físico. Principalmente, como les dije, como el principal foco es la faringitis, tenemos la inflamación generalizada de las amígdalas, ¿no? También tenemos la úvula enrojecida, inflamada, en este caso también pueden aparecer exudados o no. En la mayoría de los casos también pueden aparecer las linfadenopatías cervicales dolorosas en la palpación. Entonces hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de este tipo de las faringitis, hablábamos también de los criterios Centor, así que nos pueden ayudar en cierta manera a poder diferenciarla, ¿no?, de que no sea un cuadro viral, si se trate de este tipo de estreptococcus pyogenes. Si presenta conjuntivitis, tos, coriza, bueno, podríamos pensar en un cuadro viral. Ahora, lo que nos importa es el cuadro del exantema, ¿no? Entonces, al hacer el examen, nosotros lo que vamos a ver en este tipo de pacientes son, en este caso, lesiones o bueno, exantemas maculopapilares que van a, en este caso, empezar por el tronco, luego se van a ir hacia las axilas, hacia las ingles y hacia las extremidades. En un inicio no van a afectar las palmas y las plantas de los pies. También tenemos las famosas lesiones o la lengua de fresa, que primero va a ser una lengua de fresa blanca porque van a estar acompañados de pues, una membrana blanca y bueno, las papilas agrandadas, protuberantes. Y luego esta membrana se va desprendiendo y ya va a tener este aspecto más rojizo y lengua en aspecto de fresa. Otra de las cosas importantes también, de diapositiva,
es la palidez, en este caso peribucal, porque no va a afectar la zona, ¿no?, alrededor de la boca. E incluso tampoco en el surco nasogeniano, que eso ya también se va a conocer como la cara del platón. Otra de las cosas importantes también son las líneas de Pastia, como podemos ver, que básicamente son lesiones papulares lineales, en este caso que se dan en los pliegues cutáneos. Y bueno, mientras más va avanzando el progreso de la enfermedad, ya también va a haber una descamación a las 2 semanas que se va a presentar en las palmas. Bueno, normalmente estas lesiones aparecen de 2 a 3 días, aunque también pueden demorar hasta 7 días en aparecer este tipo de lesiones. Y bueno, eso sería principalmente acá. Ya. Entonces, nosotros ya tenemos las lesiones maculares, tenemos también bueno, la sospecha, la faringitis, ¿no? Vimos en este caso esta inflamación. Entonces, también la bibliografía nos menciona los criterios Centor, aunque no son muy fiables, que deberíamos de acompañar esto con los cultivos. Entonces, deberíamos de hacer, en este caso, un frotis faringio, hacer el cultivo, en este caso, con agarrar sangre de carnero, y poder observar esto. También podemos utilizar la prueba de detección rápida de antígenos, porque si bien el cultivo nos va a demorar para iniciar el tratamiento de antibióticos, esta prueba de detección, como podemos ver, tiene una gran sensibilidad, gran especificidad. Entonces, con esto ya podríamos, si nos sale positivo, ya podríamos iniciar el tratamiento. Y también la reacción en cadena de la polimerasa, pero esto ya también para cepas específicas de esta. Entonces, el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento después de la clínica, después si es que se realizó el cultivo o ya sea la prueba de detección rápida de antígenos, hay un buen pronóstico en los pacientes que se les da, en este caso, antibióticos beta-lactámicos. Entre estos, podemos utilizar la penicilina UE, que pues básicamente va a ser por vía oral. El tratamiento va a ser hasta tratamiento antibiótico hasta 10 días, también se puede utilizar amoxicilina. En caso sea alérgico a las penicilinas, podemos utilizar macrólidos como la eritromicina o, en este caso, lincosamidas como la clindamicina. El tratamiento es por vía oral, 10 días, por lo general, aunque si el paciente no puede, bueno, tolerar o no puede cumplir, en este caso, este tratamiento por vía oral, también le podemos dar una dosis vía intramuscular de penicilina GB. Y bueno, para infecciones graves, tenemos que ya también utilizar tratamiento antibiótico ya de amplio espectro, añadir también la penicilina, amoxicilina, pero en este caso ya es algo más complicado. Bueno, de acuerdo al diagnóstico diferencial, básicamente con las otras enfermedades exantemáticas, con la rubiola, sarampión, mononucleosis, parvovirus, varicela, enterovirus, entre otras. Pero principalmente ya vamos a quitar todas estas cuando tengamos los signos, ¿no? Estas máculas, estos exantemas, populares, todo. Y aparte que tenga faringitis, ¿no? Esto ya es un gran indicio de que se trata de ese tipo de patología. Y entre las complicaciones pueden ser por una propagación propia, o sea, puede ir hacia el oído, otitis media, puede afectar los senos paranasales, sinusitis, o puede afectar la función de otitis. Y las no supurativas, que ya también se relacionan a complicaciones más que nada inmunomediadas, como fiebre reumática, artritis reactiva postestreptocócica, síndrome de shock tóxico estreptocócico o glomerulonefritis aguda. En general, el pronóstico es muy bueno en todos los pacientes que son tratados con estos antibióticos, con penicilina o en este caso con los macrólidos en casos salud. Eso sería todo. ¿Esto sí? Ya. Lee, por favor. A la vista me mira así, ¿no? Gracias. Esta es una Entonces, señal. en escarlatina tienen que acordarse de los signos de filatón, las líneas de paz, esas etiquetas que se ven acá en la, ¿qué se llama? En el paladar blando, ¿no? Se llaman manchas de Forsheimer, que no solamente se presenta en escarlatina, también se presenta en rubiola, ¿ya? Y por supuesto en las faringoamigdalitis, ¿ya? Sin escarlatina, porque no todas las faringoamigdalitis van a producir escarlatina, algunas veces, ¿no? Entonces, estas son las líneas de Pastia, por cierto, que se van a presentar en las flexuras, acá en los codos, en la región poplitea, en las axilas, en la ingle. Son precisamente como la piel está así como piel de naranja, ¿no es cierto? Así como empastada, eritematosa, justo en los pliegues donde la piel está sobrepuesta, se van a formar esas líneas de Pastia.
las líneas de Bastia. Luego van a tener ahí la lengua aframbuesada o eritematosa simplemente. Acá en el paladar blando van a ver unas petequias, que son las manchas de Horkheimer. ¿Y qué más? Y el triángulo de Filatov o signo de Filatov, que es esa palidez o el eritema que respeta el área nasolabial. Entre la nariz y los labios no está comprometido. ¿Okay? Entonces, eso es propio de la escarlatina, pero no única. ¿No? No solamente lo vamos a ver en la escarlatina. ¿No? Entonces, la escarlatina es la única enfermedad exantemática producida en este caso por y por supuesto la única que se trata con antibióticos. Los demás son virales y el tratamiento cuál va a ser para las virales solamente sintomático. No hay pues un antiviral o antibiótico más o menos para tratar este tipo de exantemas. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a ver. Doctor, Suerte, las suerte. lesiones también menciona la literatura que tienen aspecto de papel de lija. Claro, es como piel de naranja o como papel lija, ¿no? Así ásperas. Después de unos días van a producir descamación, comenzar a descamarse la piel. Después empieza a producir ese exantema eritematoso. Fíjense acá, es mucho más difícil, ¿no es cierto?, encontrar un espacio de piel. Las zonas que están afectadas, ¿no es cierto?, que por lo general es mucho más homogénea, va a ser un poco difícil encontrar un área de piel que esté sana. ¿Ya? Va a ser un poco difícil encontrar un área de piel que esté sana. Ahí está. Para que ustedes distingan qué es un exantema morbidiforme y qué es un exantema eritrodérmico o escarlatiniforme. Acá, por más de que sea extenso, confluyente las lesiones, si yo me pongo a observar bien, hay partecitas que están sanas, ¿no es cierto? Digamos, hago un circulito acá y esto está sano. En cambio, acá hago un círculo y encontrar un área de piel sana se hace más difícil. ¿Ya? Entonces, para que distingan, un exantema morbiliforme, o sea, como el sarampión, a un exantema eritrodérmico o escarlatiniforme, de la escarlatina. ¿Ya? Ahora, podría tener, ¿qué se llama?, en un sarampión aquello y en una escarlatina esto, sí, pues, pero no es lo característico. ¿Ya? No es lo característico. Lo característico va a ser esto. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre rubiola. Cuando hablamos de rubiola van a ver ustedes muchas semejanzas con el sarampión. A ver. ¿Listo? ¿Listo? ¿De quién es? Entonces, ¿dónde está? Dice, ¿no? Rodrigo. Ay, mi descarga. Ay, han cerrado la mano. A mí me tocó el tema de la rubiola. Vamos a empezar con la manifestación clínica. Primero hay que tener en cuenta que es una rubiola postnatal y una rubiola, un síndrome de rubiola congénita. En el caso de la rubiola postnatal, son subclínicos y la enfermedad se va a caracterizar principalmente por tres, ¿no? Lo que es la erupción macrovascular, las linfadenopatía y una fiebre leve. Hay que tener en cuenta también que lo principal que va a aparecer no es esto, no va a aparecer de otros síntomas y signos, como generalmente se presenta esto 1 a 5 días antes de lo que es el eritema. Puede presentarse con conjuntivitis, con tos, con cefalea, incluso con coriza, ¿no?, que es la rinitis,
o con el enantema palatino. Luego de esto, ¿qué va a aparecer? Pues no es necesario que aparezca todo, ¿no? Pero alguna vez que aparezca esto, podría ser que aparezca el eritema. El eritema se caracteriza porque va a presentarse en la cara, se generaliza más o menos en 24 horas y tiene una duración promedio de 3 días. Entonces, como una línea de tiempo, una vez que aparezca estos síntomas, luego va a aparecer el eritema, finalmente va a aparecer lo que son las linfaneuropatías. Estas linfaneuropatías van a comprometer lo que son los ganglios linfáticos, tanto auriculares posteriores o suboccipitales. Va a ser, también puede presentarse de manera generalizada o incluso puede tener una duración de 5 a 8 días. Si vemos acá en la imagen, por ejemplo, presenta acá el bebé un eritema, ¿no? Acá podemos ver lo que es la linfanopatía retroauricular. Esto ya podría ser en un adolescente y también allá, a nivel de la barriguita y a nivel de la cara, ¿no? En el caso, también se podría presentar lo que son las poliartritis y las poliartritis transitorias, pero estas generalmente no son frecuentes en niños y generalmente más que todo son frecuentes en adolescentes y tiene un predominio de sexo femenino, ¿no? También algunas complicaciones que podría presentarse de la rubiola es la encefalitis y la trombocitopenia, ¿no? Aunque son bien raras. Ahora hablando de lo que es el síndrome de rubiola congénita, esto se presenta, incluso podría presentarse durante el embarazo, podría presentar aborto espontáneo, muerte fetal o incluso anomalías congénitas que generalmente ya vendría con el niño, ¿no? Las anomalías más frecuentes que se van a presentar es a nivel oftalmológico, a nivel cardíaco, también a nivel auditivo y a nivel neurológico. Si hablamos a nivel oftalmológico, se va a presentar lo que son cataratas, retinopatía pigmentaria, también podría presentarse microoftalmia, lo que es un glaucoma congénito. Ya hablando de las anomalías cardíacas, podría presentarse lo que es una persistencia del conducto arterioso o la estenosis de las arterias pulmonares periféricas. Y hablando de las complicaciones auditivas, se va a presentar lo que es una hipoacusia neurosensorial, ¿no? Y finalmente complicaciones, anomalías neurológicas, podría presentar a largo plazo lo que son trastornos de comportamiento, meningoencefalitis, también microcefalia o, como les dije, a largo plazo las discapacidades del desarrollo, ¿no? Incluso no siempre podrían presentar esto porque en algunas formas leves solo se podría presentar una que otra alteración o manifestación o incluso ninguna. En el caso de manifestaciones neonatales, se va a ver un retraso del crecimiento intrauterino, neumonitis intersticial, también alteraciones óseas radiolúcidas. En algunos casos se va a presentar hepatosplenomegalia, trombocitopenia y en uno que otro caso también la eritropoiesis térmica o lo que se conoce como el muffin de arándano, ¿no? Hay que también tener en cuenta que estas malformaciones congénitas se van a relacionar más que todo si es que va a haber una infección materna solo en el primer trimestre. Si hablamos de etiología, este es un virus con envoltura ARN monocateriano, es un rubivirus de la familia que va a pertenecer a los Corvidae. Tiene una incubación entre 12 a 23 días, pero se dice que es un promedio más o menos de 17 días. Las personas infectadas van a ser, las personas que más van a infectar son las personas más contagiosas, por así decir, van a ser cuando están con el exantema, ¿no? Si hablamos de epidemiología, también se dice que el ser humano va a ser el único huésped natural. El nivel de transmisión se da ya sea por contacto directo con este tema o por las secreciones nasofaringes, ¿no? O por las cutículas, algo así. El periodo de máxima transmisibilidad se va a extender desde varios días hasta incluso los 7 días después del inicio de este exantema, ¿no? Si hablamos de estadísticas, en el 2004 se declaró a Estados Unidos que no tenía ya rubiola endémica, por ende, más o menos entre el 2004 y el 2017 se notificó otra vez la presencia de 107 nuevos casos, pero esto ya se relacionaba a que eran casos importados o casos de origen desconocido, ¿no? Y finalmente en el 2015 el Comité Internacional de Expertos de la Organización Panamericana de Salud hizo como para verificar la eliminación de esta sarampión y la rubiola, dijo que ya no, más o menos para el 2015 que ya había erradicado el nivel mundial, por así decirlo, ¿no? Para el diagnóstico también nos vamos a basar en solo netamente de la rubiola o en el síndrome de rubiola congénita. En el caso de la rubiola, la mayoría de los casos va a presentar lo que es un IgM positivo a los 5 días después del inicio de los síntomas. Incluso para el diagnóstico de la rubiola se va a considerar dos acápitas, por así decir.
Uno que va a ser un aumento de 4 veces más o el título de anticuerpos entre las fases tanto aguda y la fase convaleciente. Y también en el caso de la seroconversión de la IgG entre los títulos séricos agudos y los convalecientes. Ya para el caso de la rubiola congénita se va a confirmar mediante la detección también del IgM, ¿no? IgM específica contra la rubiola, esto más que todo en los primeros 6 meses de vida. El diagnóstico en niños de más de un año va a ser difícil debido al esquema de vacunación que ya se presenta, ¿no? Pero en el caso de que se podría sospechar otra vez esta rubiola, tendríamos que hacer como preventivo el aislamiento del caso, ¿no? Netamente hablando de la detección del virus, la detección del virus se hace mediante reacción en cadena de la polimerasa contra transcriptasa inversa a tiempo real. Esto en muestras tanto de hisopado nasal, hisopado faríngeo e incluso muestras de orina, ¿no? Y ya para el tratamiento, en el tratamiento y manejo no existe lo que es un tratamiento específico. Generalmente, como se dice, se da, como menciona el doctor, se da el manejo de las complicaciones, ¿no? Y acá para la profilaxis preventiva hay que tener en cuenta que se da, según la bibliografía, era una dosis única de vacuna antirrubélica, que era más o menos un 25% eficaz, pero según estamos viendo en los esquemas de vacunación, es 2 dosis, uno a los 12 meses y otro a los 18 meses. Las únicas vacunas contra la rubiola están autorizadas por Estados Unidos y son de virus atenuados que van a incluir para sarampión, papera azul rubiola o sarampión, papera rubiola y también varicela. Hay que también realizarse una prueba serológica prenatal de IgG para detectar inmunidad contra la rubiola, en esto en caso de personas embarazadas, ¿no? Y un punto de corte para considerar inmunidad en lo que es la rubiola se podría decir que son 10 unidades internacionales por mililitro, ¿no? Y no hay que darse durante la gestación ni incluso 3 meses previo a la gestación, ¿no? Y según también la bibliografía, actualmente no se recomienda lo que es la inmunidad. Muy bien. Pero hay algunas cositas como para diferenciar. Primero, el exantema no va a ser tan llamativo, ¿ya? Es más finito, ¿ya? Es más finito el exantema de la rubiola, ¿ya? Es más finito el exantema de la rubiola y característico, incluso adenopatía retroauricular. Hoy por hoy no vemos rubiola, ¿ya? Y felizmente ya no vemos rubiola congénita. Pero no sería raro que si bajamos nuestros niveles de nuestras coberturas de vacunación, se dice que cuando las coberturas de vacunación bajan por debajo del 90%, de esa población que está en riesgo y que debería estar vacunada, si la cobertura de vacunación es menor del 90%, pues tenemos riesgo de que esa enfermedad reemerja o vuelva a aparecer. Y entonces, antes veíamos bastante rubiolas. Los fines empezaba uno y comenzaba a ver con los chicos, ¿no? Y tenían adenopatía retroauricular, acá occipital también, pero característico retroauricular. Entonces, si venía un niño con inyección conjuntival, por supuesto con fiebre, con inyección conjuntival, con un exantema así finito, menos llamativo que el del sarampión, y que no lucía tóxico, o sea, lucía bien, ¿no? Y más adenopatía, lo más probable es que era una rubiola. ¿Ok? Una rubiola. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre varicela. ¿Ya? Varicela todavía estamos viendo, ¿ya? El año pasado hemos visto bastante varicela. Y para varicela, ojo, nosotros estamos vacunando desde hace unos 5 años. No más. ¿Ya? ¿Quiénes van a hablar? Si fue yo. ¿No?
también conocido como VVZ, también llamado herpes virus humano tipo 3, pertenece a la familia Herpes viridae, a la subfamilia Alpha herpes virinae y del subgénero Varicella-virus. Vamos a ver tipos de infecciones, esto según el tiempo de infección, ¿no? Tenemos a la varicela que va a ser básicamente la infección primaria, que esta se va a dar en pacientes no inmunizados. En esa vamos a ver erupciones vesiculares eritematosas, pruriginosas, generalizadas. También estas lesiones se van a dar en distintos estadios, ya sea las vamos a ver en pápulas, vesículas o costras, ya en su estadio de resolución. Estas suelen estar acompañadas de fiebre baja, malestares, anorexia o dolores. En cuanto a las complicaciones, estas puede complicarse con infecciones bacterianas secundarias, encefalitis, ataxia cerebelosa, neumonía, hepatitis y glomerulonefritis. Todo esto va a depender según el estado el estado inmunológico del paciente. También tenemos al herpes zóster, que va a ser básicamente cuando va a haber la reactivación de este virus. En esta vamos a ver lesiones vesiculares agrupadas sobre base eritematosa en 1 a 3 dermatomas contiguos. Generalmente estos van de forma unilateral. Presenta también, estos suelen ser más dolorosos o pruritos localizados, como vamos a ver en la imagen. Lo vemos más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos con una diseminación o compromiso visceral, y puede haber reactivación sin exantema, lo que se va a conocer como estercine herpete, y con manifestaciones como encefalitis o vasculitis. También tenemos el síndrome de varicela congénita, que se va a dar por infecciones entre las semanas 8 y 20 de gestación, y se va a dar entre un 2% de incidencia aproximadamente, y suele provocar defectos congénitos como hipoplasia de extremidades, lesiones cicatrizales, alteraciones oculares y en el sistema nervioso central, como vemos acá, ¿no? En la imagen. El bebé tiene una extremidad más pequeña que la otra y también tiene lesiones. Y tenemos la varicela neonatal, que se va a dar cuando la madre se infecta entre los 5 días antes y 2 días después del parto. Y esta tiene una alta letalidad debido a la falta de transferencia de anticuerpos y sistema inmune por el sistema inmune inmaduro del recién nacido. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la transmisión se va a dar básicamente por la vía respiratoria o contacto directo con estas lesiones de la varicela o zóster, y no se transmite por fomites debido a que el virus es muy lábil en el ambiente. El ser humano va a ser el único reservorio, y la varicela es más contagiosa que el zóster como tal. En cuanto al periodo de incubación, por lo general va a ser de 10 a 21 días, en un promedio de 14 a 16 días, pero este puede extenderse hasta 28 días si el paciente recibió inmunoglobulina postexposición, o puede acortarse en pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a su contagiosidad, suele ser de 1 o 2 días antes de la aparición de las erupciones, hasta que todas estas estén en costra. Y bueno, en cuanto en pacientes inmunocomprometidos, el periodo puede prolongarse. Bueno, acá tenemos, ¿no?, una línea que básicamente nos va a hablar igual, ¿no?, del periodo de incubación, periodo de transmisión. El periodo de incubación va a ser un periodo asintomático, mientras que el del día 14, 15 aproximadamente sería un periodo más sintomático, que vamos a tener el periodo de transmisión, que vamos a ver el pródromo, el exantema y al final, ¿no?, la curación. También va a haber patrones epidemiológicos que eran más notorios antes de la vacunación, ya que se veía que afectaba mayoritariamente a niños menores de 10 años con picos en primavera e invierno en climas templados. También se veía que en zonas tropicales se presentaba más tardíamente. Sin embargo, tras la vacunación universal, esta incidencia baja en un 98% y desaparece esta estacionalidad marcada. Y bueno, la infección del virus vacunal es más leve. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, principalmente vamos a tener que la varicela suele verse entre 200 a 500 lesiones en diferentes fases de desarrollo y resolución. También suele ir acompañado de fiebre baja y otros síntomas sistémicos.
En cuanto a las complicaciones, se menciona la sobreinfección bacteriana, neumonía, ataxia cerebelosa, encefalitis, vasculopatía, síndrome de Rey. Y bueno, esta se dice que es más grave cuando su presentación se da en adultos, lactantes y adolescentes. En cuanto al zóster, vamos a ver que va a ser la reactivación viral con erupción dolorosa en los dermatomas. Y bueno, vemos en pacientes inmunodeprimidos, en esto suele diseminarse y afectar a vísceras, lo que se va a conocer como zóster visceral. Y en complicaciones de esta tenemos meningitis, encefalitis, neuropatías craneales, neuralgia postherpética, que va a ser rara en niños. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver las siguientes pruebas disponibles. Tenemos el NAT, para este vamos a realizar un raspado de vesículas de la costra o en el LSR o biopsia. Esta es muy sensible, específica y nos va a ayudar también a diferenciar la cepa salvaje o vacunal. Tenemos la DFA, que la muestra la vamos a obtener del raspado vesicular. Esta es más rápida pero menos sensible que el NAT y también es útil para diferenciar, ¿no?, las cepas. En cuanto al cultivo, vamos a obtener las muestras de la vesícula, del LSR o biopsia. Tiene una baja sensibilidad y va a ser lenta el resultado dura una semana. Tenemos en la IgG que vamos a obtener la muestra de suero agudo y convaleciente. Este es solo útil en algunas situaciones y no es fiable en un paciente por vacunación. Tenemos la IgM que vamos a obtener la muestra de suero agudo y es poco específica y variable y no se recomienda como diagnóstico final. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento sintomático en varicela no complicada se recomienda baño, lociones antipruriginosas como el Dermolin, y mantener las uñas cortas para no empeorar, ¿no?, las lesiones. El paracetamol para la fiebre, evitar salicicatos, ya que esto nos puede conducir a un riesgo del síndrome de Rey. También se dice que es recomendable evitar el ibuprofeno si hay riesgo de infección cutánea estreptocócica grave. Asimismo, podemos usar los antivirales, el aciclovir o valaciclovir, pero estos no son rutinarios en niños pequeños sanos, pero tienen indicaciones específicas. Se va a dar en niños mayores de 12 años no vacunados, cuando vemos enfermedades cutáneas o pulmonares crónicas, cuando hay un uso prolongado de salicicatos, uso reciente de corticosteroides, en casos secundarios familiares, ya que va a haber una mayor carga viral, zóster en evolución con nuevas lesiones, contacto domiciliario, inmunodeprimido. Y bueno, el tratamiento en casos especiales vamos a darlos en pacientes inmunodeprimidos. Tenemos acá el aciclovir intravenoso temprano, que se va a dar cuando hay menos de 24 horas de erupción. No se usa el aciclovir oral por su baja biodisponibilidad y si hay resistencia podemos considerar el uso del foscarnet. En embarazadas igual usamos el aciclovir intravenoso en casos graves y bueno, cuando va a haber riesgo de varicela congénita si la infección va a ocurrir entre las semanas 8 y 20. Cuando vemos zóster en niños usamos el aciclovir o valaciclovir si hay nuevas lesiones en curso. Y cuando vemos la refractariedad, consideramos el foscarnet intravenoso, ya cuando hay resistencia al aciclovir. En niños inmunodeprimidos con VIH o cáncer se individualiza el tratamiento, pero se puede indicar valaciclovir si hay riesgo moderado, ya que tiene una buena biodisponibilidad en este tipo de pacientes. Y en recién nacidos con exposición perinatal, podemos usar lo que va a ser la inmunoglobulina antivaricela. Zóster, si se cumple con los criterios clínicos. Sí. En el manejo de personas que han sido normalmente estas personas deben ser evaluadas por evidencia de inmunidad. Y en el caso de las personas que no tengan la evidencia de inmunidad, se usan tres estrategias principales post-exposición. La primera es una inmunización activa post-exposición con una vacuna
alto riesgo, se puede utilizar los antivirales, el valaciclovir y el aciclovir, 20 miligramos por kilo por dosis, el valaciclovir cada 8 horas y el aciclovir es cada 6 horas. Se inicia al día 7 post exposición y se debe continuar por 7 días. Las medidas de aislamiento, en el caso de la varicela debe hacerse un aislamiento por contacto y también por vía aérea hasta que todas las lesiones que tenga estén costrosas al menos 5 días desde el inicio del exantema. En el caso de un herpes zóster, puede ser diseminado o en inmunocomprometidos. Aquí el aislamiento va a ser igual por contacto y por vía aérea por todo el curso clínico. Y en el caso de que sea localizado en inmunocompetente, se utilizan las precauciones estándar si las lesiones pueden estar cubiertas por algo. Y los neonatos expuestos, en un recién nacido con una madre afectada peri o postparto, se realiza un aislamiento hasta el día 21 de vida o día 28 si recibió la inmunoglobulina. Y el recién nacido con lesiones activas debe tener un aislamiento hasta una resolución clínica. En estos casos, si la mamá tiene lesiones en la mama, no puede dar del lactar, pero sí se puede extraer la leche y esa puede alimentarse al recién nacido. Y si los dos si el bebé ya tiene las lesiones, puede permanecer junto a la madre durante su recuperación. El control en el contexto hospitalario. En las recomendaciones para los centros de salud se tiene que verificar el estado inmunitario del personal antes de la exposición. También se debe aplicar la vacuna o la inmunoglobulina y aislar los pacientes expuestos. También se debe dar de alta lo más antes posible. Y las recomendaciones para personal de salud es con 2 dosis de vacunas se debe realizar una vigilancia activa de síntomas entre los días 8 y 21. En el caso de que el personal tenga solo una dosis, se debe administrar la segunda dosis dentro de los 5 primeros días de la exposición. Si no tiene inmunidad, se debe vacunar y excluir del trabajo entre los días 8 y 21. Y si el personal vacunado desarrolla una erupción posterior, debe evitar contacto hasta que todas las lesiones estén costrosas. La inmunización activa por la vacuna, vamos a ver 2 tipos, la monovalente, Varivax, y tetravalente, que es con sarampión, rubiola, parotiritis y varicela. La dosis va a ser 0.5 mililitros cutánea o también intramuscular. La primera dosis se aplica entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda a los 4 o 6 años. La inmunogenicidad, en la primera dosis, después de recibir esta primera dosis los niños, aproximadamente el 76 o 85% va a empezar a producir anticuerpos. Y después de la segunda dosis ya el 95% de los niños produce anticuerpos. En los efectos adversos puede haber reacciones locales leves, exantema local o generalizado leve, también una fiebre y hay un riesgo leve de convulsiones febriles en el caso de que se le administre esta tetravalente en menores de 2 años. En situaciones especiales, por ejemplo, si son pacientes inmunocomprometidos, es seguro vacunarlo más de 4 semanas antes de iniciar la inmunosupresión. En el caso de que tengan VIH, la vacuna está autorizada en pacientes sin deficiencia severa y en caso de cáncer, vacunar solo en remisión y al menos 3 meses después de la quimioterapia. Si es un trasplante hematopoyético, se debe vacunar 24 o más meses después y si es sólido no se recomienda sistemáticamente. Si el niño está recibiendo corticoides, se debe esperar al menos un mes después de la suspensión para vacunarlo. Y también hay una contraindicación si el paciente recibe más de 2 miligramos por kilo por día por más de 14 días. Y en el embarazo está contraindicada la vacuna. Se debe evitar embarazo por un mes después de la vacuna y bueno, la lactancia no contraindica la vacunación.
visto varicela neonatal? Sí. Ahora, los días cuando hablo de varicela neonatal viene completamente asintomático, no tiene ningún síntoma. Quien hace la varicela es la mamá. ¿Ya? Entonces la mamá hace varicela unos 5 días antes del parto, hasta 2 días después. Entonces ustedes tienen una mamá con varicela 5 días antes del parto o 2 días después, ese niño tiene que ser hospitalizado, sí o sí. ¿Por qué? Porque la mortalidad en ese niño va a ser alta, hasta el 50%. Y cuando venga el niño, va a venir completamente asintomático. Entonces uno lo examina y dice, ah, pues se va a su casa. ¿No? Es como estar lanzando una moneda, ¿no? Va a que iba, va a que no. ¿Ya? Entonces es una cosa bien seria. Muy bien, varicela, me imagino que sí han visto. ¿O no? Entonces, la característica de la varicela van a ser las vesículas, ¿no? Las vesículas. Y son vesículas que se revientan fácilmente, ¿no? Entonces, la varicela va a producir lesiones polimorfas. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo paciente ustedes van a ver máculas, pápulas, vesículas, pústulas. Máculas, ¿por qué? Porque ahí se va a formar la vesícula, una manchita rojita, ¿no? Luego comienza a elevarse y se forma una pápula. Crece más esa pápula y se va a formar una vesícula que está llena de líquido. Con la fricción, con el rascado, o nosotros mismos, ¿no? Si me agarras así y se revienta la vesícula, ya sabes que es una rota, ¿no? Y esa vesícula que se ha roto, pues va a formar, o mejor dicho, si continúa, esa vesícula es una lesión limpia, clarita, ¿no es cierto? Si ya tiene células inflamatorias, va a formar una pus. Entonces va a dar la impresión de que dentro de esa vesícula hay pus, ¿no es cierto? Es la pus. Si se revienta, por supuesto, va a producir una pequeña lesioncita abierta que va a formar una cosa. Y algunas van a dejar pues cicatrices. Algunos tenemos nuestras cicatrices de varicela por ahí. Entonces fíjense, de todas esas enfermedades exantemáticas, la única que puede producir cicatrices es la varicela. ¿Saben cómo produce cicatrices? La escarlatina tampoco, la rubiola tampoco, el eritema infeccioso, las lociones. Ninguna de esas produce cicatrices. La que podría, no siempre, podría producir cicatrices es la varicela. ¿No? Y como les digo, el año pasado, a pesar de que ya estábamos vacunando ya varios años, nuestra cobertura de vacunación no ha sido muy buena en estos últimos años, pues hemos tenido varicela el año pasado un montón. Y nosotros hemos tenido un poco parecido con varicela. Está complicada, con infecciones en la piel. O sea, nos lo mandaron ya súper mal y no lo pudimos sacar. ¿Ya? La varicela, su principal complicación son infecciones de piel y tejidos blandos. Pueden hacer fascitis necrotizante. Muy agresivo. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre eritema infeccioso, o sea, la quinta enfermedad. Y terminamos hablando sobre rociola, la sexta enfermedad. Ambos producidos por claro, ambos producidos por virus, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema infeccioso. Cuando hablan de eritema infeccioso, acuérdense del signo de la bofetada, el signo de la cachetada. Espero que no diga acuérdense del signo de que no tengo el signo de Acuérdense del signo de la bofetada o signo de la cachetada. ¿Quién no usará mi casita? ¿Dónde te vas a ir después? A mi casa.
común en niños, que también puede afectar a adultos, pero no es tan frecuente como en niños. Es considerada la quinta enfermedad porque fue descrita más o menos por el año de 1985. Respecto a la etiología, su productor va a ser lo que es el parvovirus B19. Un dato curioso aquí que les puedo brindar es que el parvovirus fue descubierto en 1975 y fue un descubrimiento así muy casual porque fue en un cribado de muestras sanguíneas de personas con hepatitis viral B. Y bueno, se descubrió ahí en la muestra 19 en el panel B. Este viene a ser un virus ADN monocatenario sin envoltura de la familia Parvovirinae del género Erythroparvovirus y va a presentar lo que son 3 genotipos principales, el 1, y bueno, los cuales van a ir relacionados con lo que es su localización geográfica. El genotipo 1 va a ser el más común, es el que se va a encontrar globalmente, el 2 en Europa o Estados Unidos, y el 3 generalmente en Sudáfrica, pero también lo podemos encontrar en Brasil. Este va a ser un virus que va a tener un alto tropismo por lo que son las células precursoras inmaduras, lo que son los eritrocitos o glóbulos. Su epidemiología va a ser una enfermedad muy común y se considera que, o bueno, se consideraba que era una enfermedad por la cual todos en algún momento debíamos pasar. Respecto a su epidemiología, para la redundancia, oscila entre un 40 o un 60% de la población mundial, de la cual la más frecuente es la de niños. Los cuales los más afectados van a ser las edades de 5 a 15 años, en periodos como invierno o inicios de primavera, y también va muy relacionado con el estado de hacinamiento. Pero también puede ocurrir en en familias o en hogares que tengan, digamos, 4 integrantes y la mamá está enferma y le puede pasar al niño, ¿no? Que es de manera esporádicamente. Y brotes epidemiológicos, como pueden ocurrir en lo que son escuelas. Los métodos de transmisión que va a tener este virus va a ser uno por inhalación de lo que es el aerosol o las bolitas de Fitch, también por contacto mediante lo que son transfusiones sanguíneas o contacto sanguíneo, y también mediante la transmisión vertical que va de madre hacia el hijo. Y en acá se va a dar una de las principales complicaciones que viene a ser la hidropesia fetal o incluso aborto espontáneo o bien la muerte fetal. La transfusión sanguínea va a ser más común en aquellos pacientes inmunodeprimidos, como aquellos que presenten, digamos, una anemia básica o problemas de tipo sanguíneo y que necesiten sangre y pues la sangre esté con el virus. Respecto a la patogenia, el principal tipo va a ser por medio de lo que es la inoculación o la inhalación de estas mismas gotículas que contengan el virus, el cual pues, inicialmente va a entrar lo que es el tracto respiratorio. La célula diana a la cual va a ir dirigido va a ser lo que es la célula precursora de lo que son los eritrocitos, que pueden ser bien los pronormoblastos o los mismos normoblastos, los cuales van a tener un componente muy importante que es el antígeno P. El antígeno P va a estar formado por lo que es un grupo un grupo esfingolípido, el cual va a ser parte de lo que es la misma pared celular del glóbulo rojo, ¿no? Como ya lo había mencionado, que tiene alto tropismo por estos glóbulos rojos, los cuales van a tener este glócido que ya lo mencioné, el cual va a funcionar de receptor y va a ingresar hacia lo que es la célula sanguínea o el glóbulo rojo mediante lo que es un antígeno y lo que es otra molécula más que se llama alfa 5 beta 1, pues que van a permitir el paso del virus dentro de lo que es la célula mediante la endocitosis. Esta ya no va a ser una célula normal, ¿no? Entonces va a tender a malformarse, a crecer y a inducirse a lo que es el estado de apoptosis, liberando así una cantidad de más virus. Respecto a lo que es este glócido que les mencioné anteriormente, no solo está presente en lo que son los glóbulos rojos, sino también en plaquetas, granulocitos, cuestión que va a facilitar bastante lo que es su diseminación de este virus. Este virus, o bueno, esta patogenia, va a tener dos fases importantes, una que va a ir asociada a lo que es la viremia, o también llamada la fase de invasión, y otra que va a ser asociada a una respuesta humoral, a lo que llamamos la fase eruptiva. En total, el periodo de incubación va a ser más o menos de 4 a 14 días, pero incluso puede llegar hasta 21, u otras literaturas lo mencionan que puede llegar incluso hasta 28 días.
como ya lo mencioné, va a durar, va a tener 2 fases. La primera va a ser generalmente de 4 a 14 días, en donde el niño va a presentar lo que es de ninguno a varios síntomas, pero que van referidos con lo que es un estado pseudogripal o síndrome pseudogripal, que va a presentar secreción nasal, fatiga, mialgia, fiebre. Y bueno, un dato que sería es que la fiebre se va a presentar en un 15 a un 30% de los pacientes. Este va a ser el estado más contagioso del niño porque bueno, va a presentar una viremia bastante alta. Y si es que le tomamos un examen diagnóstico, el que más va a prevalecer va a ser el IgM, que nos va a indicar que está en un tipo de infección aguda, ¿no? La fase 2, que va a ir asociada con lo que es una respuesta humoral, la fase eruptiva, y en aquí es donde vamos a poder observar lo que es el famoso signo, ¿no? Que es el signo de la bufetada, que va a ser un eritema marcado, malar, simétrico, y el cual se puede observar. Y otro signo que podemos observar acá es que tiene que tener palidez peribucal y las dos erecciones, ¿no? En la cara. Este va a ser el principal, la primera aparición. Luego de pasando más tiempo, el siguiente, la afectación va a ir hacia lo que es el tronco, brazos, muslos, nalgas. Y también puede presentarse como lo que es una complicación como el síndrome maculopúbico, que es inconsquetín y guante. Y bueno, aquí más de la otra complicación que podríamos encontrar aquí viene a ser las artralgias, las cuales van a ser más comunes en adultos que en niños. Y si queremos diagnosticarlo, pues va a ser básicamente clínico, porque no tiene un examen así dirigido para esta enfermedad. Pero sí podríamos tomarle lo que son las inmunoglobulinas, tanto M como G. La M, como ya les había mencionado, va a ser específica, o bueno, tiene que ser específica para este virus que viene a ser el B19 y generalmente va a aparecer en el segundo o tercer día de contagio. Y si hablamos de pacientes con algún tipo de inmunodepresión, pues sería ya el tercer día de aparición de la erupción. Este va a detectar el 90% de este virus, pero en aquellos pacientes que ya presenten en sí la erupción. Y si hablamos del IgG, pues ya es un estado crónico, donde puede ser que el paciente pueda tener la enfermedad o ya esté totalmente curado, pero aún se mantiene el IgG o la inmunoglobulina. Y otro examen que podríamos tomar en cuenta serían aquellos pacientes con inmunocomprometidos, que viene a ser la amplificación cuantitativa de los ácidos nucleicos, que como les había mencionado viene a ser un virus de tipo ADN, y pues aquí se podrían observar las copias de este mismo ADN por mililitro de plasma, que se consideraría positivo en aquellos que tengan más de 100 copias. Y hablando ya del tratamiento, revisando, podríamos simplificarlo, es una enfermedad viral y su tratamiento va a ser básicamente sintomático o de soporte. En aquellos que no tengan una enfermedad de base, pues va a ser cuidados de soporte, podemos aplicarles el paracetamol, AINES para lo que es la fiebre, mialgia, y alguna medida de prevención que podríamos aplicar aquí es la higiene total, la higiene de manos en la escuela o en el hogar. Aquellos que ya tengan una enfermedad de base, como puede ser una crisis aplásica, pueden recibir transfusiones de hemoderivados o también lo que son terapias mediante inmunoglobulinas intravenosas. Y en aquí, pues como están inmunocomprometidos, sería evitar que pues, una persona que tenga la enfermedad estornude o deje sus secreciones por ahí, y pues evitar ese contagio mediante las gotitas, ¿no? Y para las embarazadas, pues sería que estén ya con la enfermedad, o que hayan estado en contacto con algún niño con eritema infeccioso, sería recibir un monitoreo obstétrico mediante ecografías, y sus medidas de prevención sería evitar el mismo contacto con estas personas con COVID. Eso sería todo. Gracias. En el tema infeccioso, además del signo de la cachetada, saber qué es el que se llama el parvovirus B19, pero hay una cosa que es característica y es el exantema en guante o en media o en calcetín, ¿no? Entonces va a haber unas lesiones reticulares, la piel se va a poner reticulada,
como en encaje, ya sea en las manos o en los pies. Por eso se llama exantema en guante o en calcetín. ¿Ya? Eso es característico, aparte de las neoplasias medulares que pueden producir o con las que pueden incluso hacernos pensar en otros cuadros, ¿no? Entonces, el tema infeccioso, ahora último, o lo vemos, a pesar de que no hay vacuna y todo, no vemos mucho el tema infeccioso. De vez en cuando vemos el tema infeccioso. Muy bien, para terminar vamos a hablar sobre las Ya zonas. fuiste. Zonas sí vemos de vez en cuando, ¿ya? Eso sí, vemos todavía con cierta frecuencia. Entonces, ahora vamos a hablar sobre roceola o sexta enfermedad, o más conocido como exantema súbito. Y ustedes van a ver, se parece un poco al sarampión, pero hay forma de diferenciarlo. Buenas tardes, doctor, compañeros. A mí me tocó explicarles un poco de lo que es la roceola. Empezamos con las manifestaciones clínicas, ¿no? Esta roceola va a estar ligada a lo que es el herpes, al virus herpes humano tipo 6 y 7. Ahora vamos a ver que el 6 se va a dividir en la A y B. Más comúnmente vamos a tener que es las manifestaciones clínicas que vamos a ver de la infección primaria por el virus del herpes humano 6B va a ser la fiebre, la irritabilidad, la rinorrea y bueno, casi un tercio de los niños van a presentar lo que es el exantema generalizado y el 20 al 25% van a presentar lo que es esta roceola, ¿no? Que es un exantema súbito que se va a ver en los niños. Ahora, también puede ir acompañado esto de un linfadenopatía cervical, hiposo occipital. Van a haber signos gastrointestinales o respiratorios, inflamación de las membranas timpánicas. Ahora, esta roceola se va a caracterizar por una erupción maculopapular, ¿no? Como vemos en la imagen, que es eritematosa, que suele aparecer una vez que remite la fiebre y puede durar de horas a días, ¿no? Y bueno, la complicación que más vamos a temer va a ser las convulsiones post-fiebre, ¿no? Las convulsiones febriles, que a veces derivan en estado epiléptico, son la complicación más común, ¿no? Y el motivo de hospitalización en niños con infección primaria por el virus herpes humano 6B. En la mayoría de las infecciones primarias, también por virus el tipo 7, presumiblemente son asintomáticos leves y no distintivas, ¿no? Hay algunas infecciones iniciales que pueden presentarse como una roceola típica y puede causar segundos casos o casos recurrentes, ¿no? De roceola en este tipo 7. Ahora, también se han documentado cuadros febriles asociados por convulsiones durante esta infección primaria, ¿no? Bueno, dentro de la etiología, como les dije, ¿no? Su etiología es el virus herpes tipo 6B, 6A o el 7, los tres. Estos van a ser virus linfotrópicos estrechamente relacionados con la familia herpes viridae, la subfamilia beta herpes virinae. Bueno, estos tipos están estrechamente relacionados con el citomegalovirus, ¿no? Y al igual que todos los herpes virus humanos, van a presentar una latencia de por vida tras su adquisición inicial. Dentro de lo que es la epidemiología, vamos a ver que casi todos los niños van a contraer la infección por herpes virus tipo 6B durante los 2 primeros años de vida. Esto probablemente por el contacto con un virus infeccioso diseminado, ¿no? Asintomáticamente a través de las secreciones de las vías respiratorias. Ahora, a medida de que la concentración de anticuerpos adquiridos por vías placentarias disminuye, también va disminuir durante el primer año de vida, ¿no? La tasa de infección aumenta rápidamente y alcanzando su punto máximo entre los 6 a 24 meses de edad. Bueno, para el diagnóstico prácticamente es clínico y bueno, los laboratorios que tenemos para diagnosticar las infecciones del virus herpes 6A, 6B y el 7 va a ser mediante la detección del ADN viral mediante el LAC, como en sangre, el líquido cefalorraquídeo y otros fluidos corporales, ¿no? Muestras de tejido.
para el tratamiento es prácticamente el manejo de soporte, ¿no? El uso de ganciclovir o valganciclovir y foscarnet, que pueden ser beneficiosos para pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Con enfermedad de este tipo, 6B o 7. Y bueno, también se recomienda en casos de encefalitis por el virus del herpes tipo 6B en pacientes con trasplantes de células hematopoyéticas y de órganos sólidos. Esto es prácticamente. Muy bien. Ahora, la roseola puede parecerse con el sarampión, ¿ya? Puede parecerse con el sarampión. Va a empezar con fiebre, ¿ya? Va a empezar con fiebre. Y después de unos 3 días de fiebre, ¿sí? Desaparece la fiebre y aparece una erupción. ¿Sí? Se llama exantema sur. De un momento a otro desaparece la fiebre, el paciente luce bien y aparece la erupción. En cambio, un sarampión, puede estar haciendo fiebre, aparece la erupción y el paciente puede o no tener fiebre, pero se pone tóxico, se pone mal, luce mal. En cambio, en la roseola, el paciente luce muy bien, pero aparece el rash, ¿no? Y desaparece la fiebre. Entonces, eso es una característica de la roseola. Otra cosa es que la roseola frecuentemente es confundida con alergias. ¿Por qué? Porque a veces ustedes ven un niño con fiebre 1 día, 2 días, 3 días y a alguien se le ocurre darle algún medicamento. ¿Sí? Digamos un AINES o peor, le doy un antibiótico, ¿no es cierto? Pensando que está haciendo bien y digamos hoy día le empieza su amoxicilina o cualquier otro antibiótico o una cefalosporina de primera, de segunda generación. Estaba haciendo fiebre, todavía no tiene erupción, no tiene rash, ¿no es cierto? No tiene la erupción y le damos un antibiótico. Bueno, para mañana, ¿no es cierto? Aparece la erupción pues, de la roseola y solemos confundir con un RAM, una alergia a ese medicamento. Y ese niño se queda así de por vida, ¿no es cierto? Alérgico a amoxicilina o alérgico a cefaclor o acitromicina, ¿no? Entonces, es un motivo frecuente de una falsa alergia. Después ese niño, por algún motivo, toma ese medicamento al que supuestamente era alérgico y de verdad no es alérgico, ¿no? Entonces podemos deducir de que en algún momento pudo haber tenido roseola o exantema. Esa es una característica de la roseola. Fiebre, 3 días por lo general, aparece la erupción y desaparece la fiebre. Pero cuando hemos utilizado algún medicamento, puede confundirse con alergias. Alguien mencionó el síndrome de Renier, ¿ya? Eso en varicela, pero también se pueden presentar en otras enfermedades virales y eso asociado al uso de ácido acetil salicílico o aspirina. Antes no existía paracetamol, no existía los AINES, pero sí existía aspirina, sí existía ácido acetil salicílico y para la fiebre, el dolor, el malestar se usaba aspirina, ¿no? Ahora, aspirina en niños no lo usamos más que en Kawasaki y creo que no hay más. No, solo en enfermedad de Kawasaki utilizamos aspirina como antitrombótico o como antiinflamatorio, pero para el resto de enfermedades no usamos aspirina para nada, precisamente por su asociación con síndrome de Renier, en especial varicela más aspirina, pues
producida por ¿qué se llama? Por esa asociación de infecciones virales, en especial varicela más aspirina. ¿Ok? Entonces ya no lo vemos, no sabemos mucho ya de su patología porque no hay pues esos casos, pero desde que se ha dejado de utilizar aspirina en los niños, ¿no? Confirmó, han desaparecido los casos de síndrome de Lewy, que eran casos así bastante, ¿cómo se llama?, graves, incluso mortales. Esa asociación de varicela más aspirina, ¿no? Aspirina es el nombre comercial, ¿cierto? Es ácido acetilsalicílico. Muy bien, entonces el día miércoles